¿Qué les parece, mis hermanos, si nos ponemos de pie como un símbolo de reverencia, como un símbolo de esa reverencia a la palabra de Dios? Aquí yo tengo Nueva Versión Internacional y vamos a leer todos juntos lo que dice este precioso Salmo 13. ¿Qué dice este Salmo 13? Vamos a leer todos hasta donde alcance su vista. Dice la palabra: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo, palabra de Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Ahí donde estamos de pie vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta mañana por darnos vida. Gracias por poner el querer y el hacer en nuestros corazones para estar aquí presentes. Sabemos que muchos de tus hijos y de tus hijas no están aquí por motivos de salud. Señor, te pedimos que tu palabra sea clara en esta mañana para nosotros. Que nos invite y nos anime a oírte, pero también que en tu Espíritu Santo nos invite a ponerla en práctica, aplicarla en nuestras vidas, para no solamente quedar como oidores, sino también como hacedores de tu palabra. Señor, aquí estamos. Tú nos has traído, tú nos has invitado, tú has puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí, delante de tu presencia, en medio de esta congregación, que tenemos esa comunión contigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, y que tu palabra haga fruto en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Tomen asiento, mis hermanos. Acomódense, pero si usted ve que la calefacción está un poquito ahí como que invitándolos a roncar, mi hermano, despiértese, póngase de pie si quiere, porque sabemos que la calefacción a veces nos invita a eso, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, a ver si ponemos el próximo slide, mi hermano. Temper Lowman, que es un teólogo muy conocido de nuestros tiempos. Él es un profesor de Antiguo Testamento, un teólogo y un profesor de seminario muy reconocido en el campo cristiano. Y eso es importante, que vayamos aprendiendo a quién leemos y de quién nosotros recurrimos en sus obras, en sus trabajos literarios, acerca de sus trabajos teológicos en los que ellos desarrollan. Por eso es muy importante que los líderes de la iglesia sepan a quién leen, además de la Biblia, por supuesto. La Biblia no la vamos a poner debajo del libro, como este libro llamado How to Read the Psalms, no lo vamos a poner por encima de este libro, por debajo de este libro, sino la Biblia siempre tiene que estar por encima de toda obra literaria. Pero en este sentido es bueno recurrir a hermanos que Dios le ha dado ese don de que pueden ellos dedicar ese tiempo exclusivo para profundizar en la palabra de Dios, y que pueda ser de ayuda como guía también para nosotros. Yo sé que el Espíritu Santo nos guía para tener interpretación bíblica, pero muchas veces es necesario recurrir a comentarios con credibilidad, y comentarios sobre todo de personas que tienen ya un lugar establecido en un campo teológico académico, o ya sea de un seminario reconocido. Entonces, el doctor Temper Lowman dice lo siguiente acerca de los salmos. Dice: cuando leemos los salmos, estamos entrando en el santuario, el lugar donde Dios se encuentra con hombres y mujeres de una manera especial, donde su pueblo puede dirigirse a Él con lamento y alabanza.
Esa es la forma como él introduce en su libro llamado How to Read the Psalms. Él nos habla lo importante y la naturaleza de los salmos para nuestras vidas, para todo aquel que lo lee. Él lo pone como que es como cuando usted lee un salmo, es como entrar al santuario de Dios, como entrar al lugar santísimo donde Dios se encuentra con hombres y mujeres de una manera especial. Y yo creo que esa es una verdad. Cada vez que leemos los salmos es como confrontarnos a nosotros mismos, nos hace ver nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestra necesidad, y muchos de los salmos justamente son lamentos de David, por lo cual nos identifica en nuestras vidas, en nuestros momentos, en nuestras experiencias de lamento. Y dice, donde su pueblo puede dirigirse a él con lamento y alabanza. Y así es como vamos a ver en esta mañana este Salmo 13. Porque los salmos, mis hermanos, siempre confrontan. Los salmos siempre confrontan, también consuelan, pero también exigen una respuesta total de nuestra parte. Yo oigo a través de todo este tiempo en las iglesias que las hermanas y los hermanos dicen, este es mi salmo favorito, el Salmo 23, o el Salmo 1, o el Salmo 9, o el Salmo 19. Todos tienen su salmo. ¡Qué bueno! Realmente vemos cómo usted va valorando la palabra de Dios a través de los salmos. Y cuando leemos los salmos con fe, cualquier salmo que sea, no solamente va a aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios, no solamente va a despertar nuestras emociones, sino también va a dirigir nuestra voluntad, nos invita al arrepentimiento y va a estimular la transformación de nuestras vidas. Eso debe quedar el día de hoy claro, qué significan los salmos cada vez que nosotros leemos. Así que, mis hermanos, los invito a que vamos a desmenuzar este Salmo 13, que es el salmo que el Señor nos permite profundizar en esta mañana. Y aquí en el Salmo 13, que acabamos de leer, lo primero que resalta es el lamento de David. Es el lamento de David expresado con palabras en las que él expresa angustia, frustración contra él mismo, frustración contra Dios y frustración contra sus enemigos. Él tiene una angustia tan profunda que él se confronta con Dios y también tiene esa angustia y esa frustración contra sus enemigos. Y cuando vemos este Salmo 13, mis hermanos, parece que David perdió la paciencia. Ya David no quiere esperar más. David está en un momento en que ya es imposible esperar más. Por eso se pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios? David está en un momento de angustia y se pregunta, ¿hasta cuándo? How long, oh Lord, dirían en los anglosajones, ¿verdad? How long, oh Lord. Y como creyentes, sabemos que no nos gusta esperar. Yo estoy completamente seguro que si ni el pastor estuviera ahora en condiciones de predicar, ni ningún anciano podría pararse aquí a predicar porque no tiene nada preparado, estoy seguro que acrecienta la impaciencia de este lugar y muchos de ustedes dirían, ya no espero más, me voy. No podemos esperar. No estamos acostumbrados a esperar. No estamos acostumbrados a tener esa paciencia que se requiere, por ejemplo, cuando usted va a la oficina de un médico. Yo escucho los complaints. Yo estuve en el dentista hace unos días y había una persona que llevaba esperando 1 hora. ¿Cómo es posible? ¿Para qué me citaron a tal hora si me tienen aquí 1 hora sentado? Y yo entre mí decía, si él está esperando 1 hora, yo tendré que esperar 2. Así que parece que algo ocurrió allá adentro, escucharon la voz de esa persona y aceleraron todo el trabajo, los médicos y los asistentes, los dentistas y los asistentes. No nos gusta esperar en la oficina del médico. No nos gusta esperar en la línea de Walmart. No nos gusta esperar.
Nos enojamos cuando el RAI no llega a tiempo. ¿Ah? Pero ¿para qué me dijo el hermano que me va a recoger si no viene hasta ahora? ¿Cómo es posible? ¿Qué irresponsable es? No nos gusta esperar. No nos gusta esperar, inclusive evitamos pasar por sitios donde los semáforos demoran mucho para cambiar de rojo a verde. 2 minutos de espera parece una eternidad. Estaremos en este tiempo, mis hermanos, aprendiendo lo importante que es esperar. Que estamos en enero, ¿verdad? Estamos en enero del año 2022 y todavía nos preguntamos ¿cuándo terminará la pandemia? ¿Cuándo terminará la pandemia y todo pueda regresar a la normalidad? Nos preguntamos ¿cuándo ocurrirá eso? Yo al principio pensaba que duraba solamente 1 año hasta que se encuentre la vacuna. Bueno, ya pasaron 2 años. Y nos dicen ahora que hay más variantes que vienen adelante. Y aunque la vacuna está mostrando fácticamente que la tasa de mortalidad a causa de este virus ha disminuido tremendamente en el mundo, fácticamente está demostrado que ha disminuido la tasa de mortalidad, todavía no hemos vuelto a la normalidad de movernos libremente y sin restricciones. Nuestra impaciencia, mis hermanos, en diversas situaciones, siempre producirá motivos legítimos para preguntarnos, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Mis hermanos, ¿qué dicen los versículos del 1 al 4? ¿Qué dicen estos versículos del 1 al 4? Si me ayuda, por favor. Gracias, mi hermano. Dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Nueva Versión Internacional nos muestra también la expresión de David en este salmo. Y la misma Biblia, en muchos subtítulos, no sé si usted tiene ahí un subtítulo, en el mío dice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Sabemos que los subtítulos no son originales, son puestos ahí por los editores de las Biblias, pero no son del original, ¿verdad? Pero el subtítulo que yo tengo dice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Entonces, mis hermanos, da la impresión de que David estaba sufriendo mucho, que siente que se va a morir y quiere que Dios le preste atención y le responda. Si ustedes analizan cada línea o cada versículo, claramente cuando dice, Señor y Dios mío, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos, quizás ya no había ni brillo en los ojos de David. Así no caeré en el sueño de la muerte. Él se siente morir. Él se siente en un momento de angustia en que la muerte realmente está cerca para él. Mis hermanos, muchos comentarios interpretan el Salmo 13 como un momento, lo interpretan en diferentes ángulos. Algunos dicen, por ejemplo, que David estaba sufriendo porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Estaba sufriendo la persecución del rey Saúl. Algunos comentaristas relacionan este Salmo 13 con alguna tentación que él tenía, una tentación frontal, maquinada por el diablo. Por eso podemos decir, por ejemplo, ¿hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Y otros interpretan que David estaba enfermo gravemente y con riesgo de morir. Pero nosotros, si examinamos cuidadosamente este pasaje, vamos a notar que David busca primero respuesta
en Dios. Busca respuesta en Dios. Y por las expresiones parece que esa ayuda no llegó inmediatamente. Parece que la ayuda de Dios no llegó inmediatamente, mis hermanos. Entonces, notamos que Él está luchando con esa impaciencia que invade todo su ser. Por eso pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Nosotros podemos parafrasear en nuestras propias realidades. ¿Hasta cuándo, Jehová, seguiré pasando esta angustia, esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, no tendré paciencia? ¿Hasta cuándo, Señor, yo no seré capaz de asumir las cosas con mayor tranquilidad, con mayor paciencia? ¿Hasta cuándo, Jehová? Mis hermanos, su angustia, la angustia de David y la desesperación, inclusive hasta lo convence que su enemigo ha triunfado. Mire lo que dice David. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Ya lo da como un hecho. Es tanta la angustia que ya David se siente que ya todo está perdido. Porque incluso piensa que hasta su enemigo lo ha vencido. Mis hermanos, Nueva Versión Internacional muestra 4 preguntas. Reina Valera, la que usted tiene en sus manos, pone 5 preguntas. Bueno, la primera, Nueva Versión Internacional lo ha resumido en una sola, pero la Biblia Reina Valera hace estos cuestionamientos en cinco ruegos imperativos para que cambie la situación presente de David. Pero no era la primera vez que David sufría angustia, persecución y se quejaba delante de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 10, el Salmo capítulo 10, versículo 1. También dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Todos sabemos que no hay un lugar en el espacio, en el mundo, que pueda contener la presencia de Dios, porque Dios es mucho más que un simple espacio. Dios lo abarca todo. Por lo tanto, la presencia de Dios está en todo lugar, porque su presencia y su ser va a contemplar y va a llenar todo el espacio del universo y del cosmos. Pero aquí está pasando algo con David, porque su angustia lo lleva a creer de que Dios está lejos de él y que Dios está, inclusive se ha escondido en los tiempos en que él está siendo atribulado. ¿Se dan cuenta hasta dónde podemos llegar nosotros en el camino de la fe? Que podemos pensar que Dios se esconde de nosotros o se aleja de nosotros, y más aún cuando estamos en tiempos de tribulación. Bueno, no es cierto que es así. Así no es. Así piensa David. Así pensamos nosotros muchas veces. Pero Dios no es así. ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice David. Esa misma desesperación también la tuvo Job. ¿Qué dice Job capítulo 13 versículo 24? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job en un momento en su naturaleza humana cree que Dios lo ve a él como un enemigo y cree que Dios se ha escondido del rostro de Job, lo ha abandonado totalmente. Mis hermanos, sabemos que en una situación de extremo problema o una situación difícil en nuestras vidas, es normal desear un cambio rápido de la situación. ¿O no queremos que cambien las cosas rápidamente? Si estamos enfermos gravemente, queremos que el Señor nos sane y que ya nos paremos de la cama. Que ya paremos de la cama y salgamos del hospital. Y yo puedo decirles, mis hermanos, que estamos luchando con nuestra hermanita Ramona, por ejemplo. Que hay momentos que necesitamos llevarla al hospital porque mi esposa y yo no somos médicos.
Bueno, mi esposa está tratando de hacer todo lo mejor posible de lo que ella más o menos tiene una noción. Pero yo prefiero llevarla al hospital en tiempo, sobre todo a la edad de ella. Pero en el hospital ella no quiere quedarse. ¿Verdad? No, de aquí me quiero ir ya, sáquenme de aquí. Y es muy natural que no queremos quedarnos en el hospital. Sobre todo con la comida que nos dan ahí, ¿verdad? Pero bueno, estamos meditando en esta mañana que en algún momento usted y yo vamos a decir, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos esta situación? Pero es necesario afirmar que el Antiguo Testamento nos muestra, mis hermanos, que el pueblo de Dios fue sometido a periodos de espera. ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento? No sé si usted se ha dado cuenta que lo que más resalta ahí es que había que esperar. Había que esperar antes de recibir una respuesta por parte de Dios. Porque debemos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué después de la caída de Adán, Dios no envió al Mesías para salvarlos inmediatamente? ¿Por qué, Señor, tuviste que esperar tantos años para enviar a Jesucristo? Si ya cayó cayó Adán, pues ya manda el Mesías y sálvalo inmediatamente. Debemos preguntarnos en esta mañana, mis hermanos, cuando leemos sobre la vida de Abraham y de Sara, nos preguntamos, ¿por qué tuvieron que esperar la vejez para tener al hijo de la promesa llamado Isaac? ¿Por qué tuvieron que esperar 80 años para que esa mujer pueda dar a luz al hijo de la promesa? Cuando el pueblo de Dios fue llevado a Egipto, nos preguntamos, ¿por qué tuvieron que esperar 400 años de esclavitud antes de ser liberados? ¿Por qué, Señor, tienen que esperar 400 años? Cuando los judíos fueron llevados al cautiverio de Babilonia, nos debemos preguntar, ¿por qué tuvieron que esperar 70 años para volver del exilio y poder reconstruir Jerusalén? Y después de eso, podemos decir también, ¿por qué Dios permaneció en silencio 400 años sin pronunciar palabra alguna a los profetas hasta la revelación y la venida del Emanuel, Dios con nosotros? ¿Por qué tuvo que callar 400 años sin decir una palabra? No hubo un profeta que dirigió una sola palabra de Dios por 400 años hasta el nacimiento de Jesucristo. Mis hermanos, vamos a repasar ahora, ya hablamos del Antiguo Testamento, parte de cómo el carácter de Dios hace las cosas a la manera de Dios y nosotros todavía no lo entendemos. Vamos a vuelo de pájaro. Usted sabe cómo es vuelo de pájaro, ¿no? ¡Pum! Aparece por ahí. Bueno, vamos a mirar el Nuevo Testamento. Cuando la familia de Lázaro buscó ayuda de Jesús, ¿por qué Jesús no llegó a tiempo para salvar a su amigo que estaba enfermo? Al contrario, se quedó 2 días más donde estaba, después que le dijeron que su amigo amado estaba enfermo. Cuando Jesús fue a la cruz y murió, ¿te has preguntado por qué no resucitó inmediatamente? ¿Por qué tuvo que esperar 3 días? Y si decimos que así era el plan de Dios, usted le puede decir, no, pues hermano, pero es que así era el plan de Dios. Pero todavía aún diciendo usted eso, surge la pregunta, ¿pero por qué lo planificó así? ¿Por qué el plan de Dios es así? Y algo más que quiero adherir. Después que Jesús ascendió a los cielos, seguimos preguntándonos, ¿y por qué no ha vuelto todavía? Señor, vuelve ya. Muchos creyentes que están ya de una vez desean en este momento que Cristo venga. Y creo que todos debemos desear eso. Entonces nos preguntamos, si Él ascendió a los cielos, ¿por qué es que demora tanto en volver? ¿Hasta cuándo, Jehová?
Ya llevamos 2 milenios y todavía no ha vuelto. ¿Hasta cuándo, Jehová? Déjenme hacer una reflexión más, pero ya esta vez más personal. Cuando nosotros nos convertimos a la fe cristiana, ¿por qué no nos vamos de una vez a la gloria de Dios? Si ya nos hemos convertido al Señor. ¿Por qué tenemos que sufrir todavía en este mundo terrenal? ¿Por qué tenemos que seguir todavía sufriendo? Y así tantas preguntas que esperan respuesta. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esas respuestas solo se hallan en Jehová. Solo la tiene Dios. Y vamos a mirar ahora los versículos 5 y 6. Porque aquí está la respuesta que recibió David. Que dice el 5 y el 6. Que dice David después de haber dicho por qué y hasta cuándo, Señor, y hasta cuándo mi enemigo va a tener la victoria sobre mí, y hasta cuándo, Señor, seguiré esperando, y hasta cuándo, Señor, llegará mi angustia. Miren, mis hermanos, lo que dice David en el 5 y el 6. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. No sé cuántos se alegran de que David entiende lo que realmente es Dios en su vida. Mis hermanos, lo que empezó como un lamento, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Lo que empezó como un lamento, ahora termina como un canto de gozo, una alabanza de alegría, de confianza en el Señor. Mis hermanos, la paz de Dios ha llegado al corazón de David. La paz de Dios ha llegado al corazón de David, ha tomado lugar el corazón de David y ahí se ha establecido en el corazón de David. Y ahora ese hombre se sobrepone de toda desesperación, de toda angustia, de toda frustración. Ahora lo que vemos es que la espera lo fortalece. La espera lo ha fortalecido. La espera ha fortalecido su fe. ¿Y por qué digo que ha fortalecido su fe? Dice la palabra de Dios en versión de Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, mas yo, dice David, ha fortalecido su fe. Mas yo en tu misericordia he confiado, dice David. Mas yo he confiado en tu misericordia. ¿Y qué sigue? Mi corazón, dice, se alegrará. ¿Ven cómo la espera lo ha fortalecido? Cantaré a Jehová, dice David, porque me ha hecho bien. Mis hermanos, eso es lo que produce Dios en la vida de sus hijos que esperan en Él. Espere en el Señor. Y usted con sus propios labios dirá, porque Dios me ha hecho bien. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Qué produce la espera? Es que a veces vemos esa situación de esperar o esa virtud de esperar, porque es una virtud, pero lo vemos como algo que no tiene importancia. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos ha hecho creer que el tiempo es oro. ¿Se acuerdan? El tiempo es oro. Yo no puedo perder mi tiempo. Pero es verdad. No podemos ir al otro extremo también. Por si acaso hay un reloj que marque el tiempo. El decir que el tiempo es oro, el no creer en eso, no darle importancia que el tiempo es oro y tomar las cosas con paciencia, tampoco nos debe llevar al extremo, ¿verdad? De olvidarnos del tiempo. Pero es en Dios que nos mantiene en el centro, en ese balance. Sí, el tiempo es oro. Y ustedes lo saben, por lo mismo que ya nuestros rostros, nuestra piel va cambiando, ¿verdad? El tiempo va pasando. Pero el tiempo no puede hacer de nosotros personas que nos lleve a desesperarnos de todo. Por lo tanto, la espera es una virtud, y si la espera es en Dios, la virtud es doble. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que esperar en Dios. ¿Usted quiere que cambie la persona que vive al lado, que vive con usted?
y que está con usted al lado suyo todo el tiempo, espere en el Señor. Siga modelando a Cristo en su vida, espere en el Señor. Si usted espera con un corazón sincero, espere en el Señor. Yo veo que las esposas le están haciendo así a los esposos. Ya ves, espera. Bueno, déjenme dirigirme a los esposos ahora. Mi hermano, espera en el Señor. Esperemos los dos en el Señor. Pero ¿sabe qué? Si usted espera en el Señor, es porque usted ama al Señor. Y porque usted también tiene que entender que Dios le manda a accionar, a hacer acciones que glorifiquen a Dios, que agraden a Dios, y su matrimonio y su relación será cada vez más fuerte y los dos se van a gozar delante del Señor viendo ese cambio en Dios. Palabra de Dios. Así el Señor nos enseña a que debemos esperar. Mis hermanos, la espera produce un gozo de alabar a Dios. Romanos capítulo 5, ¿qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es que cuando nosotros nos sentamos detenidamente a meditar en la palabra de Dios, realmente nos pone de cabeza. Nuestro mundo se vuelve un upside down. Porque es increíble para nuestra mente limitada, pero es verdad para Dios que nos quiere llevar en este proceso. Porque dice, ¿qué hace? ¿Cuál es el bien de las tribulaciones? Nosotros vemos las tribulaciones como negativo. Es más, no queremos que las tribulaciones se acerquen y se asomen a nuestras puertas. Pero ¿qué pasa con las tribulaciones? Según Dios, según el carácter de Dios y según el plan de Dios. La tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Y qué cosa es que prueba? Y la prueba, esperanza. O sea, mis hermanos, a veces creo yo que una de nuestras luchas es que no sea el evangelio de Jesucristo, sino que sea el evangelio nuestro, a nuestra forma. Y así siempre vamos a tener esa lucha con Dios, constantemente. Nos vamos a enemistar con Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ir al modelo de Dios. Queremos que Dios camine al modelo nuestro. Y ahí está la lucha. Pero hoy el Señor nos está hablando y Él nos está haciendo ver que incluso en el Salmo 13, David nos muestra un cambio de actitud. David está sufriendo. David pregunta ¿hasta cuándo? Pero ¿sabe qué? No olvida la misericordia del Señor. David recobra la confianza en el amor de Dios y termina diciendo, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y cuando pasamos por una experiencia como esto, ¿sabe qué, mi hermano? Cante al Señor porque le va a hacer bien. Le va a hacer bien. El mundo es un mundo caído. Recuérdelo. Ya el Señor ha decretado que este mundo ha caído junto con la desobediencia de Adán. Y el castigo del Señor a este mundo, ¿qué es? Maldita será la tierra por tu culpa, Adán. Y eso ya no va a retroceder. Pero sí hay un camino de salvación para los que habitan ese mundo. Y ese camino es Jesucristo. Porque solo en Él nosotros podemos vivir en este mundo caído, lleno de aflicciones. Pero cantaremos al Señor y le diremos que el Señor nos ha hecho bien. Gloria a Dios. El Señor nos ha hecho bien. Mis hermanos, mis hermanas, cada vez que usted empiece esa comunión con el Señor, quite de lado el egocentrismo. La palabra, la Biblia no se ha escrito pensando en usted. La palabra se trata de Dios. Se trata del plan de Dios. Y alégrese porque Él lo incluyó a usted dentro de su plan. Mi hermano, mi hermana, este cambio de David
debe ser un cambio también para todos nosotros en momentos de desesperación, de angustia, donde legítimamente decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Que podamos recobrar la confianza. Porque debemos resaltar que muchas veces nosotros rompemos el pacto con Dios, pero Dios no rompe el pacto con nosotros. El pacto que juró Abraham sigue vigente el día de hoy, y ese pacto se llama el pacto de gracia en Cristo Jesús. Ese pacto adánico, por ejemplo, que empezó en Adán, continuó con Noé, ese pacto abrámico, ese pacto mosaico, ese pacto davídico, todos son pactos que el Señor ha hecho de un mismo pacto, que es el pacto de gracia, que es en Cristo Jesús, el cumplimiento total de su pacto. Él nunca fallará en su pacto. Él siempre seguirá siendo fiel, aunque nosotros muchas veces rompemos ese pacto. Solo Dios tiene la respuesta para las preguntas mencionadas. ¿Se acuerdan las preguntas anteriores que hicimos? ¿Por qué Jesús no vino inmediatamente después del pecado de Adán? ¿Sabe por qué? Si leemos la Biblia, en muchos pasajes vamos a darnos cuenta. Porque Dios quería formar y salvar a su pueblo escogido para la gloria de sí mismo. Mi hermano, Dios te ha escogido. Dios nos ha escogido para ser parte de su reino, pero no porque ha visto algo que ha atraído su amor. ¿Sabe por qué Él nos ha escogido? Para la gloria de sí mismo. Porque Él es Dios de amor y Él no puede faltar a su propia naturaleza. Es como cuando usted dice: pero ay, este hijo mío o este esposo mío es tan mano abierta, todo regala, todo. Bueno, esa es su naturaleza. Es imposible que él no haga eso. Claro que hay que medirlo, ¿verdad? Para la mano, tranquilízate, ¿no? Claro que ahí tiene su límite también. Pero lo que yo llamo, Dios lo hace todo por amor a sí mismo. Mire, mi hermano, lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 12. A fin de que seamos, dice, bueno, después que ha dicho que somos escogidos en Dios, que estábamos perdidos en nuestro delito y pecado, bla, bla, bla. Aquí sigue Pablo y dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo, somos llamados, somos escogidos para la alabanza de su gloria. Él todo lo hace para su gloria y lo hace por sí mismo. Hermano, mi hermana, Abraham y Sara tuvieron que esperar la edad de vejez para tener al hijo de la promesa. ¿Saben por qué? Porque era una prueba de su fe. Tenían que aprender a confiar en el Señor. Tenían que aprender a confiar en el Señor. ¿Qué dicen mis hermanos acerca de eso las Escrituras? Claramente vemos que tuvieron que aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué tardó Jesús en ir a ver a su amigo Lázaro y no evitar que muriera? ¿Sabe para qué? Para que vean su gloria. Todo Dios lo hace con un propósito. Juan 11, 3, 4. ¿Por qué tardó tanto Jesús? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y más adelante, ¿sabe qué le dice a sus discípulos? No, todavía no vamos. Todavía no vamos a ir. Nos vamos a quedar 2 días más aquí. Y ellos desesperados, arrancándose los pelos. ¿Cómo es posible, Jesús, que tardes? Es tu amigo amado, está enfermo. Jesús dice: no, nos quedamos aquí 2 días. Pero él ya lo había dicho. ¿Por qué? ¿Esa enfermedad para qué es? No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria. Tu espera, aunque desespera, aunque te sientes morir, el Señor va a responder para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Mi hermano,
mi hermano. Aquí no estamos en esta iglesia para traer mensajes que únicamente nos hacen ver que Dios todo el tiempo quiere darme esto, quiere darme felicidad y me hace feliz y me hace feliz. Bueno, mi hermano, si su Biblia tiene 1300 páginas, 1299 en ningún momento dice que te va a hacer feliz. Y en ningún momento te dice que te va a asegurar todo aquí en la tierra. Es lo que te dice que sigas perseverando, que sigas confiando en Él, porque tú eres su hijo y vivirás en la eternidad en la presencia de Dios para siempre. Solo los que estamos en el Espíritu de Dios nos alegramos por esa noticia. Mi hermano, mi hermana, era para que vean su gloria. ¿Por qué Jesús no ha vuelto todavía? Dicen muchos. Y se burlan de los aleluyas, ¿no? A mí me dicen, ay, que tú eres aleluya, pues tú estás pensando, tú eres un retrógrada, me han dicho. Así me han dicho, tú eres un retrógrada, ya tú estás desfasado del tiempo. El siglo en el que tú estás defendiendo, ya eso ya pasó cuando andaban con sandalias y con túnicas. Ahora estamos en el tiempo posmoderno, muchachos, me han dicho. Estamos en la filosofía, en la libertad de la mente humana, de todos los pensamientos humanos. Qué bueno, porque si tienes un pensamiento hoy, qué bueno que ejerces un pensamiento, porque si no fuera por Dios, ni tu cerebro funcionaría. Pero ¿saben qué? ¿A dónde estamos llegando? Mi hermano, ¿por qué Cristo no ha vuelto? Bueno, yo les dije que todas las respuestas se hallan en Dios, en sus sagradas escrituras. Segunda de Pedro 3, 8, 9. ¿Por qué Cristo no ha vuelto? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Es que el Señor nunca va a dejar de cumplir su promesa, que no es en el día que tú quieres, en la hora que tú quieres, pero eso no significa que Él va a retardar su promesa o va a dejar de cumplir. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios. Y nosotros queremos romper la paciencia del Señor. La paciencia del Señor es la muestra de su gracia. Recuérdalo, mi hermano. La paciencia de Dios es esa naturaleza de su gracia. Es la muestra de su gracia para que muchos más se arrepientan. Nosotros queremos que Dios actúe ya. Pero Dios está como cuando le da la orden a Jonás para Nínive. Es que Jonás quería que Nínive sea destruida ya. Pero Dios tenía otros planes. Por más que él se escondía y se escapaba y no quería hacer caso, el plan de Dios se cumple, te guste o no te guste. 3 días metido en el estómago de un pez gigante. ¿Usted se imagina? Usted quiere, ¿verdad? Usted compra su tilapia, pero ya peladita, lavada, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Usted podría imaginarse a Jonás metido dentro de esas vísceras de ese pez gigante. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, ya estoy terminando. Porque aquí lo que vemos es que la paciencia del Señor es la muestra de su gracia para que muchos más se arrepientan. Entonces la espera al modelo de Dios, óigalo bien, mi hermano, la espera al modelo de Dios tiene propósitos de mayor alcance de lo que usted piensa. La espera tiene propósitos para Dios de mayor alcance de lo que usted ve el momento, el día, el instante, pero Dios ve más allá porque es un Dios omnisciente, que todo lo sabe antes que las cosas sucedan. Entonces, mi hermano, ese modelo de Dios, y lo dice David en el verso 5 y 6, si lo podemos poner otra vez. Yo confío, dice David, ¿en qué? En tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. Él ha sido bueno conmigo, dice David.
Él reconoce, David, sobre esa situación. ¿Por qué? Porque tiene un mayor alcance la espera en el Señor. Leemos en Isaías 55, 8, 9. El que sigue, mi hermano, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi hermano, el Señor nos está diciendo que Él tiene algo mejor, de mayor alcance para nosotros, de mayor altitud para nosotros. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana entienda, juntos vamos a entender en esta mañana que todos los propósitos de Dios en nuestra vida siempre serán para su gloria y para la extensión de su reino. Así como ocurrió con David, nosotros tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a evaluar todas nuestras circunstancias, pero bajo las santas escrituras. Todas nuestras circunstancias tienen que ser evaluadas, tienen que ser medidas bajo los fundamentos del Evangelio de Jesucristo. Si Dios afirma que Él cuida de las aves y que nosotros valemos más que las aves, no hay razón para angustiarnos. No hay razón para angustiarnos. Toda situación en la que tú estás atravesando en este momento debe pasar por el filtro del Evangelio, que nos enseña lo importante que es aprender a esperar. Lo importante que es aprender a esperar. Y la palabra esperar es español, ¿verdad? Es el idioma castellano. Es el idioma de Castilla. Es el español precioso. Y esa palabra esperar en nuestro idioma, ¿sabe qué? Tiene su raíz en la palabra esperanza. Esperanza. ¿Qué significa esperanza? Tener esperanza, creer que algo va a suceder, seguir confiando. Entonces, etimológicamente, la esperanza nos ayuda a esperar. La esperanza nos ayuda a esperar, y esperar produce esperanza según el Señor. Y si usted está esperando, siga esperando en el Señor, porque eso se convierte en una esperanza para usted. Y si usted vive en esperanza, eso produce en usted esa fortaleza de espera que el Señor va produciendo a través de su Santo Espíritu. Mi hermano, esperar en el Señor aumenta nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 1, 13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Se refiere que cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios, ya no vamos a necesitar fe, porque ya estamos delante de Dios. Ya no vamos a necesitar esperanza, porque ya no vamos a guardar ninguna esperanza. Ninguna promesa va a faltar ser cumplida. Ya todo se ha cumplido. Ya no vamos a necesitar sostenernos de una esperanza, pero de algo sí vamos a continuar creciendo, que es en el amor. Todos habitaremos en amor delante de ese Dios de amor. Hermano, así es el plan de Dios. Así es el plan de Dios. Si usted no acepta la forma como es el plan de Dios, usted seguirá luchando contra el plan de Dios. Porque así es el plan de Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, no nos angustiemos. Yo sé que el tiempo es difícil. Yo sé, y a mí también me pasa. No nos angustiemos en los problemas que estamos viviendo. Por supuesto que sigamos orando y perseverando, siempre tomados de la mano de Dios.
Más bien debemos pensar que Dios está gobernando, que Dios está cumpliendo su plan, que la Biblia no se centra en mí, no se trata de ti, sino de Dios, de lo que Dios está haciendo en este mundo para llevar su plan de redención y salvación. Usted siga glorificando a Dios, siga exaltando a Dios con su vida, no solamente con alabanzas, pero también con acciones que agradan a Dios dentro de su hogar, dentro de su entorno. Quizás, mis hermanos, para muchos, la espera desespera, ¿verdad? La espera desespera. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Si usted dice, es que pastor no puedo, bueno, mi hermano, yo no te puedo ayudar. No me digas que no puedes, porque hay una solución. Aférrate a Cristo. Acude a la ayuda de Dios, porque solo con la ayuda de Él podrás tener la victoria de lo que dice este pasaje. Solo con la ayuda del Señor. Y quizás para muchos de nosotros la espera, imagínense esto, mi hermano, y con esto termino. Quizás para muchos la espera sea como un árbol, ¿ok? Un árbol de raíz amarga. Quizás para muchos la espera sea como un árbol de raíz amarga, porque nos desesperamos. Pero recuerda, mi hermano, que ese árbol de la espera, aún teniendo su raíz amarga, siempre dará frutos dulces.